José Antonio Crespo, francés, es militar, nació en Madrid en 1957, es coronel de infantería, doctor cum laude en Artes y Humanidades por la Universidad de Navarra, incansable investigación sobre la exploración y presencia española en Norteamérica y el Pacífico. Ha escrito un montonazo de libros y ahora vamos a hablar del último de los libros que ha publicado recientemente. Pero antes vamos a hacer una pequeña reseña de los libros publicados con anterioridad, ¿no? Que son sobre todo, corrígeme si me equivoco, José Antonio, Sí, relacionados con la conquista española o descubrimiento español sí, de Norteamérica, y ¿no? Es exploración, lo que sí, más te has centrado, ¿no? sí, Bueno, pues tiene un libro sobre la expedición de Juan de Oñate, otro más sobre el legado de Juan de Oñate, Españoles olvidados del Pacífico, ese tengo yo muchas ganas de leerlo. Otro de Juan de Oñate, adelantado gobernador y capitán general, el lejano oeste español. Otro sobre la leyenda negra, españoles olvidados de Norteamérica. ujú, Los esclavos blancos, que es un tema sí, interesante que cuesta tratar sí, porque enseguida te bloquean en Facebook. sí, 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 Blas de Lezo y la defensa heroica de Cartagena de Indias. Eh, Otro más de sí, Blas sí, de Lezo, la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén. Pedro Menéndez de Avilés, en fin, o sea, ha publicado un montonazo de libros, ¿no? Y ha investigado muchísimo, ¿no? sí, Entonces, el último libro que acaba de publicar es De Coronado a Oñate. O sea, es decir, son los, digamos, exploradores sí, de lo que es la parte de Norteamérica, el oeste de Norteamérica, ¿no? sí, Bien, entonces este último libro tiene la cubierta. Está, está hecha por el gran pintor de batallas sí, y bueno, pues háblanos un poquito de ello. Hablas del itinerario de Cabeza de Vaca, que es interesantísimo. Solo, sí, solo Cabeza de Vaca se merece una película que le han hecho, sí, sí. creo que es bastante Hemos bien. hablado del tema, sí. Yo hay una puntualización. Normalmente solemos hablar, se emplea el término el suroeste, pero y a mí me gusta hablar, y de hecho lo he puesto en el libro, hablo de españoles olvidados en el septentrión novohispano, porque desde el punto de vista de España, estamos hablando del norte de Nueva España. Para el anglosajón es el Es el borderland, es oeste, la claro. zona de frontera, el suroeste. Y no es justo, es el norte del virreinato de Nueva España. Eso es una cosa que me decidí a poner en esta portada porque me lo comentó un amigo mexicano y te digo, pues llevas toda la razón. A partir de ahora diré el septentrión novohispano, que es con propiedad. Pues yo Claro, lo exactamente. que, Sí, 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 no, no, sigue, sigue. lo que trato de explicar es la secuencia de estas expediciones y cómo se producen. Porque hay una primera expedición que van sumándose fracasos, pero la información se va acumulando. La expedición de Pánfilo de Narváez, que es un auténtico fracaso, que es dirigida a la Florida para asentarse como adelantado y capitán general, pues al final pues hay una serie de circunstancias, hay temporales, hay mal tiempo, hay ataques indígenas, y al final se desmorona completamente la expedición y solamente sobreviven cuatro. Uno de ellos Cabeza de Vaca y famoso Estebanico, que luego iría con Fray Marcos de Niza. Bueno, pues hacen un recorrido impresionante de 8 años que ojalá alguien se atreviera a hacer un film sobre ese tema. Yo cuando vi en su momento, cuando era un crío, la película Un hombre llamado Caballo, pensaba en Cabeza de Vaca y digo, fíjate qué historia tan real tenemos en España, no inventada, que podía ser ahí, ver cómo fue esclavo, cómo fue hechicero, cómo fue Increíble, médico, increíble. chamán, y fin, cómo, y recorrió y que ver pues todas esas cosmologías con las que se cruzó y poder reflejarlo en una película. Es una pena que nos ha hecho. Y no solamente la ciudad de Cabeza de Vaca en Norteamérica, sino su recorrido posterior en Sudamérica, cuando se le nombra gobernador de Santa Fe en lo que sería la Argentina, pues él se cruza, se baja en Santa Catalina y decide ir andando y va hasta las fuentes, hasta el río Paraguanazú y desciende y va hasta Santa Fe. Eso es otra epopeya inenarrable, que eso es digno de que esas dos hacer una película y una segunda película sobre el relato. En fin, entonces, bueno, pues Cabeza de Vaca
conoce múltiples culturas, múltiples formas de entender el universo y ve diferentes formas de vivir y de Y se adapta sustentarse. muy bien a formas de vivir que para él eran inéditas, ¿no? Es que es una Totalmente, cosa... totalmente. Era un hombre, la verdad es que físicamente era un superhombre, aparte de ser un hombre muy inteligente. Entonces, bueno, pues él vio desde las pequeñas cabañas timucuanas, las tribus Wichita, las de las tribus Cadoana, y de repente llegan las casas de barro de los Hogan abajo, y de repente llega al suroeste y se encuentra pues con esas edificaciones que incluso le parecen europeas, esas edificaciones que se encuentran en las casas del acantilado, Cliff Dwellings o Pueblo Bonito, Pueblo Escalante. Entonces, y además las ven que están abandonadas debido a haber una gran sequía anterior. Entonces, pues eso le crea una inquietud de, bueno, aquí estos son ciudades, no tienen nada que ver con lo que he visto anteriormente. Entonces, es donde se surge esa visión de esas ciudades míticas, las ciudades de Cíbola, que inicialmente, cuando las primeras exploraciones aparecen dibujadas en el planisferio de Rius, que es de un planisferio de cobre, aparecen dibujadas en el Caribe. En el momento que se conoce el Caribe, pues el mito le ocurre que salta al otro lado de la frontera de lo desconocido y Eso es lo que atrae automáticamente, a Ponce de León, ¿verdad? La- claro, el mito es, ese de la ciudad. sí, es el mito de las fuentes de la eterna juventud. Entonces, el mito siempre se va colocando al otro lado de lo conocido. En este caso, esas 7 ciudades que están dibujadas inicialmente en el Caribe, Joan Martínez, el cartógrafo balear, pues las dibuja al norte de Nueva Galicia. Y automáticamente, según empiezan a producirse las siguientes expediciones, pues Van iría corriendo. descubriéndose hacia el norte hasta colocarlas en Alaska prácticamente, ¿no? Bueno, pues entonces, única vez que viene, pues rápidamente el virrey Mendoza, el virrey Velasco, perdón, pues decide mandar una expedición hacia el norte. Entonces, con Estebanico, el sirviente negro, pues manda a Fray Marcos de Niza. Fray Marcos de Niza, pues un hombre muy imaginativo, y él va hacia el norte, moviéndose, y él llega un momento en el cual, en su relato, muere Estebanico y él dice que cree ver una ciudad tan rica como México, lo escribe así. Y entonces lo cuenta y se vuelve para atrás, lo deja escrito. Claro, cuando llega atrás al virrey y le cuenta que ha visto una ciudad tan rica como México, pues bueno, pues ahí está el A mito por de las ella, ciudades de claro. Tíbula. Mm. Y entonces rápidamente se organiza la expedición de Coronados. Saltan voluntarios por todas partes para poder ir. Y bueno, menos mal que Coronado a Fray Marcos de Niza lo puso en retaguardia. En cuanto que pudo, lo echó para atrás porque es que si no se lo comen vivo, porque claro, cuando empieza a ver que no encuentran nada de las riquezas, esas grandes ciudades que él había imaginado, pues rápidamente tiene que echarlo para atrás. ¿El Y fraile luego, este era sí, era franciscano? franciscano, Fray Marcos de Niza, sí. Y él escribe su relato. Una cosa curiosa que es en todas las expediciones, porque a Fray Marcos de Niza se le da la orden también, igual que se le da a Coronado, igual que se le da a todas las expediciones, incluso a las más pequeñas, el virrey siempre le mandaba esa orden, que lo he puesto en el título del libro, es en busca, y les llamo, cuando hablo del busca del camino hacia la China, es que la orden era buscar un brazo de mar que uniese el mar del sur, el Pacífico, Siempre con era el esa mar del orden. norte, el océano Atlántico, que fuera por el norte, porque como sabemos, pues América fue un obstáculo inesperado en el viaje de Europa hacia Asia. Que al principio, pues en la primera representación de América que hace el famoso cartógrafo italiano que se nacionaliza español, Vespuccio, se naturaliza castellano, pues en Norteamérica aparece como una pequeñita franja de tierra. Entonces, se creen que solo Claro, la van no a atravesar en un conocían. momento Claro. y la van a pasar por el norte o incluso por el centro. En el globo de Schoner se representa Centroamérica, un hueco y con 3 carabelas que pueden pasar en cualquier momento. Entonces, el objetivo de todas esas expediciones era encontrar un posible paso interoceánico, que no lo encuentran. Pero eso le permite hacer unas exploraciones en profundidad y conocer el territorio muchísimo más. Bueno, y entonces, o sea, yo lo que te quería preguntar es ¿por qué te has centrado en Norteamérica? Porque te podías haber centrado Sí, en Paraguay, por ejemplo, sí. o en el Río de la Plata, o no Pues sé. mira, el libro en el que yo aprendí a leer se llamaba Los exploradores españoles del siglo XVI, Amigo, de amigo. Fletcher Loomis. Fue el libro de Anda, Fletcher. mira, mira. Y entonces ese libro pues me ha acompañado desde que era un niño y lo tengo conmigo como oro en paño y cuando a veces lo llevo a alguna conferencia, de hecho, pues lo saco y digo, mira, este es el motivo por el cual estoy aquí. Y luego pues siempre me ha gustado mucho la geografía.
Y de pequeño, pues siempre me gustaba jugar con mis hermanos en los atlas a buscar nombres españoles en territorios en Norteamérica o en el Pacífico. Y bueno, pues siempre jugamos a ver dónde está, este sitio. Y bueno, pues esa pasión por encontrar nombres hispanos, pues me llevaba a ir cada vez más al norte, y cuando te ibas encontrando, pues ibas encontrando una satisfacción. Y eso es lo que he seguido haciendo. De hecho, pues un libro que he publicado sobre las exploraciones durante la Ilustración en la costa noroeste del Pacífico, que ha aparecido también hace un par de meses, ¿Te publicado por el refieres Ministerio de a Defensa. Alaska, a la zona de Alaska? Sí, de Mm. hecho se llama de Cortés a Ezeta a Ezeta y Mourelle. Hablo de todas las expediciones que hay iniciales durante los Austrias. Las últimas son de tipo comercial, de buscadero de perlas, y para buscar asentamientos para el regreso del galeón de Manila. Y luego ya durante la Ilustración, cuando los rusos aparecen por el motivo de la fiebre de las pieles de nutria, por la costa de Alaska, que funda la Compañía Ruso-Americana de California. Bueno, pues entonces los españoles, que el virrey Viajigedo, el virrey Flores, reclaman que ese es territorio español al amparo de Tordesillas. Entonces manda expediciones hacia el norte, por toda la costa de Alaska, buscando ese paso, porque ese búsqueda del paso Estaban no se buscando abandonó en ningún cosas. momento. Mm. Inicialmente se buscó por el Atlántico. Esteban Gómez, cuando fracasa, cuando se escapa deserta de la expedición de Magallanes, el emperador Carlos, cuando regresa Elcano, le manda por arriba a buscar el camino que lleve al Catayo, o sea, a Japón. Y a lo largo de la Ilustración, las mismas había entradas en la desembocadura del río Columbia, en la salida del estrecho de Juan de Fuca, más al norte, entre la isla Graham, el estrecho de Ecate, y más hacia el norte hasta llegar a Alaska. Lo que ocurre que no lo encontraron, pero sembraron de topónimos españoles todo el territorio. Y encuentras esa frustración dibujada en lugares como Desengaño, Vuelta Atrás, lugares así. Claro, se metían en esos fiordos tan profundos de Alaska y al final tienen que regresar. Entonces, O digamos que morían. esa búsqueda de ese camino lo he trabajado en este libro y lo he trabajado también en otros libros, porque fue una obsesión constante de los virreyes de encontrar, porque si otro lo hubiera encontrado, pues se hubiera hecho con el control de ese paso fundamental para el comercio. Lo que ocurre es que no lo encontró nadie, y es algo que explico en algunas conferencias, porque a lo largo del siglo XVI-XVII se produjo una sección climática adversa, la cual, como la de ahora, no tenía nada que ver el ser humano, sino que la vulcanología fue muy activa, las manchas solares estuvieron en disminución, y entonces el frío se cernió sobre Europa y sobre América. De hecho, pues quizá posiblemente estos asentamientos de Cliff Dwellings, esas ciudades míticas, que estaban abandonadas, que encontraron los españoles que estaban abandonadas, posiblemente era por las grandes hambrunas que había habido por la falta de necesidad. Y los barcos que intentaron, españoles y europeos, ir por el norte y buscar ese paso, no lo lograron, porque la banquisa polar llegaba prácticamente hasta Islandia. Y en invierno, pues el Labrador, la bahía de Baffin, toda la entrada hacia ese paso del noroeste estaría completamente cerrado, y lo mismo el mar de Bering. Entonces, bueno, pues se perdieron muchísimas expediciones y no lo intentaron. De hecho, cuando se entra por el río San Lorenzo, la expedición de Cartier llega a la desembocadura al río San Lorenzo y cree que las cataratas del Niágara, al otro lado está la China. Y de Claro. hecho, hay una población canadiense que conserva el nombre, que está justamente al otro, que se llama La Chine, la Eso. China, porque los franceses que dimos, vamos a pasar aquí y al otro lado está Asia. ¿Por Era qué? la obsesión, vamos. Claro, porque ellos, de hecho, como la dimensión del globo terrestre no estaba aclarada, pues pensaban que las dimensiones eran mucho más pequeñas. De hecho, hay mapas en los cuales se refleja América y Asia unidas por el norte. O incluso, aunque se refleja el estrecho de Anián, el famoso estrecho de Anián de Marco Polo, pues aunque otros mapas lo reflejan, están prácticamente muy juntitas, y prácticamente Japón a tiro de piedra de México. De hecho, las expediciones cortesianas, pues no logró nada Cortés, porque que Cortés se creía que iba a llegar a Asia él solo en un momento. Claro, pero cuando mandó a su primo Saavedra y no volvió, es porque era complicadísimo. Hizo el viaje de ida, No pero volvió, luego el problema murió, fue. murió por en medio. No, no, Saavedra no No. volvió. Fue uno de los intentos de regreso. Hubo 6 intentos de regreso desde Filipinas, hasta que finalmente el padre Urdaneta Ah, es encontró verdad. Esta el Urdaneta camino no. en Ujú. 1565. Y por eso en 1565, cuando Urdaneta desembarca en San Blas, va a México, se presenta el virrey, le cuenta
y curiosamente coincide en Cuba con Pedro Menéndez de Avilés, que estaba llegando para el asentamiento de la Florida para echar a los franceses. Y cuando hablan, le comenta que qué bueno sería encontrar un paso por el norte que uniera, pues que yo he descubierto el regreso desde Filipinas, si se pudiera ir por el norte y pasar a Europa nos evitaríamos pues todo el tráfico por el Caribe. Y entonces por eso Pedro Menéndez de Avilés funda San Agustín en 1565, recién hablado con Urdaneta, y al año siguiente se dirige por el norte en un movimiento de frontera y en la actual Carolina del Sur, que era Florida, funda Santa Elena, que fue la capital durante 20 años, con la idea de ir progresando. Lo que ocurre es que en 1586, pues los ingleses atacan San Agustín y entonces hay que abandonar y se tienen que replegar. Pero desde ese asentamiento hubo intentos de cruzar Norteamérica para llegar a Zacatecas. No lo lograron. Pero bueno, esa información quedaba y se iban elaborando mapas, se iban elaborando informes y el conocimiento del territorio iba creciendo todavía más. Bueno, yo es que, claro, yo me he centrado, yo en lo que he leído, Sí, he leído sobre todo de Cabeza de Vaca, he visto la película, sí, que bueno, podría mejorarse, pero no está mal, pues se puede sí, mejorar, desde luego. De Núñez de Balboa he estudiado sí, algo porque estamos con el tema del monumento a Núñez de Balboa, que lo maltratan sí, muchísimo. sí, La expedición de Núñez de Balboa también debió de ser tremenda, pero claro, se sí. sale de tu área geográfica porque es la zona de Panamá. Sí, pero yo lo he Está ahí tratado que es tremenda, ¿no? Mm. sí, yo lo he tratado porque cuando hablo de la búsqueda de ese paso para atravesar América, hablo de los intentos que se hicieron tanto por el norte como por el centro como por el sur. Entonces, por el centro, Colón en su cuarto viaje cree que va a encontrar un paso. De hecho, en el planiferio de Cantino, que lo elabora el rey de Portugal, para el rey de Portugal, pues hace una cosa muy interesante. Tira de Terranova y la pone en el área de influencia portuguesa, tira de la Patagonia y la pone en la área de influencia portuguesa y deja únicamente el hueco desconocido por Centroamérica, como diciendo, si quieres ir a Asia, no puedes ir por el norte, que es mío, por el sur, que es mío, y tienes que ir por el centro. Y en el centro lo vemos en el mapa de Juan de la Cosa. ¿Qué dibujó Juan de la Cosa ahí? Que justamente está hecho ese mapa antes del cuarto viaje. Pues dibuja un San Cristóbal, como un mensaje críptico en el cual nos dice, debajo de ese Dice, San Cristóbal, ah, mi patrono, ahí voy a encontrar yo el camino. Lo que ocurre que ese cuarto viaje se convierte en una auténtica frustración y no encuentra ese camino. Y ya, pero se descubre que ahí no hay nada. Y luego en 1519, Francisco de Garay manda a Alonso Álvarez de Pineda para que recorra el interior del Golfo de México y descubre ya que la Florida no es una isla porque hace el perfil interior, recorre toda la desembocadura del Mississippi y va hasta el río Pánuco y regresa y se da cuenta que no hay claro, es que debe ninguna haber una posibilidad. cantidad de agua por ahí que debe ser difícil saber si eso es Sí, tierra o es isla o qué. claro. Pero bueno, de hecho hay el primer mapa del Golfo de México cerrado, en el cual se ve que no hay pues, salida al Océano Pacífico por ninguna parte, es de 1519. A pesar de eso, pues hay mapas, incluso casi ya al punto de la Ilustración, finales del siglo XVII, que todavía dibujan incluso hasta California como una isla. Incluso en los textos se habla de el estrecho dudoso, como si todavía hubiera posibilidad de encontrar un estrecho. De hecho, Cortés pues manda a Cristóbal de Olid, manda a Montejo padre, Montejo hijo, Montejo sobrino, y luego Pedrarias Dávila también lo intenta desde Panamá. Hay 7, 8 intentonas para buscar un paso por Centroamérica. Lo que ocurre es que no aparece. Entonces se hacen intentos, por ejemplo, de buscar la navegabilidad del río que está justamente en Panamá, donde va el camino real. No, y no es impracticable porque es una selva cerrada, todo lleno de troncos, de cascadas, y es imposible. De hecho, sí que hubo un estudio para hacerlo por el lago Nicaragua y el lago Managua, que hubiera sido, desde el punto de vista de la ingeniería, el lugar más fácil y más cómodo para construirlo en el siglo XX. Lo que ocurre que por comodidad se hizo por Panamá, por temas políticos y demás, pero hubiera sido mucho más cómodo hacerlo por Nicaragua. Pero también no se llevó adelante porque la verdad no existía la ingeniería suficiente para poderlo llevar. Aparte de disquisiciones teológicas, como que si se abriera un camino por ahí,
pues se iba a cambiar el orden natural que Dios había dibujado en la Tierra y que, bueno, aquello podía tener cataclismos sin control, ¿no? Pero al final no se pudo hacer. Pero hubo diversos intentos. De hecho, hasta 1524-25 se seguía hablando de estrecho dudoso. Y de hecho, bueno, pues hubo muchísimos intentonas de buscar. Se metían en la zona de Yucatán, como es esa zona húmeda, llena de entrantes, laguna de términos, por Cozumel hay también La zona entrantes. te la habrás pateado, me imagino, ¿no? Sí, sí, la zona de donde está Belice, hay unos entrantes de mar, pues claro, ahí te metías y parecía que la tierra y el mar nunca se acababa y que de hecho, pues hay dibujos en los cuales se ve Yucatán o dibujado como isla o se deja como una abertura, como que ahí parece que podría haber un entrante y no lo hay. Eso es por el centro. Y luego por el sur, pues hubo todas las intentonas siguientes que siguieron a Magallanes. Y ahí se dieron cuenta cuando vino Loaiza que era imposible porque la corriente circumpolar del Antártico, una vez que el Antártico se separa de Sudamérica, pues se crea un estrecho, que es el estrecho de Oces, mal llamado el mar de Drake, en el cual pues, la profundidad del mar sube de 8.000 metros de profundidad a 6.000 o incluso 4.000. ¿Qué ocurre? Que esa corriente de repente se encajona, se producen unas olas de hasta 20 metros, 24 metros de altura y con unas tempestades brutales, que eso es todo el año, con lo ¿Eso cual dónde es, José es Antonio? imposible. En qué zona es eso? ¿Cómo? ¿En qué zona es eso? Estamos hablando de la En la Patagonia, Patagonia. el paso interoceánico por el sur. Entonces, El al final, estrecho de Magallanes. claro, al final, ¿qué es lo que ocurrió? Que se desechó el paso porque el estrecho de Magallanes es como un embudo que te absorbe o te escupe en una otra dirección. Por eso tuvieron tantos problemas Magallanes para poder entrar y luego Loaiza, pues se quedaron 3 embarcaciones, la San Lesmes se perdió, una la mandó hacia el norte una vez que pasaron hacia México y al final llegaron 2 embarcaciones pues, y murió el Cano en el camino. Fue totalmente un problema. Al final, ¿qué es lo que se decidió? Que la unión entre el virreinato del Perú y la metrópoli, España, se haría Por tierra, por Centroamérica. por Por Centroamérica. Centroamérica. Sería la única posibilidad. Por eso, la gran preocupación de los piratas y corsarios para atacar Panamá y atacar Portobelo y atacar Cartagena de Indias, Porque todo porque era acababa ahí, claro. por ese camino, pues siempre se hacían los mercados, que se movía muchísima plata y que querían atacarlo. Y pues gracias a Dios, pues no consiguieron hacerse con ello, ni siquiera en 1741, cuando Vernon fue a atacar Cartagena de Indias, llegó a Portobelo, pero ya las informaciones españolas ya sabían que venían los ingleses y lo que hicieron fue toda la plata que iba a ir a Portobelo la mandaron de vuelta otra vez para el Perú y no se hicieron con ella. Y Ujú. bueno, pues los intentos fueron muchísimos. De hecho, los intentos que hubo después de Loaiza, y a caballo de Loaiza, intentaron entrar por el Río de la Plata, pues, creyendo que ahí estaría el paso para llegar a las espaldas de Castilla, a la parte este de Panamá. Y al final, ¿qué se logró? Pues establecerse en lo que sería luego el Virreinato de la Plata. O sea, el asentamiento en Sudamérica fue Todo provocado era por buscando el paso. era buscando ese paso, siempre fue buscando ese paso. Y al final nos quedamos en Argentina, pero porque se buscaba ese paso. El Solís y todos los que vinieron detrás, pues buscaban ese paso. Y hay un mapa muy interesante, que es el mapa, un planiferio que regala el emperador Carlos a su hijo Felipe, hecho depositado en los Países Bajos, en el cual pues se ve el itinerario de Magallanes y el itinerario para unir España con el Perú. Y se hace por Panamá, que sería el paso que se permanecería. Y se da la orden de que, a pesar de todo, hay que fortificar Panamá y también intentar darle seguridad y fortificar la Patagonia. Por eso, las expediciones de Valdivia, las expediciones de Pedro Sarmiento de Gamboa, Sarmiento de Gamboa intentó asentamientos, fundó 2 asentamientos en el estrecho, pero al final, pues la hambruna, la necesidad, fracasó. Y desgraciadamente, cuando volvió después de dejar a su gente para pedir ayuda al rey para poder llevar provisiones, fue capturado por los corsarios y fue prisionero en la Torre de Londres. Y al final Walter Raleigh incluso le citó con palabras amables en su Historia del Mundo, pero no pudo. De hecho, él vio con desazón, o lo cuenta, cómo veía con desazón que estaba prisionero en la Torre de Londres y se preparaba la expedición de Cavendish para ir a atacar Y él el no estrecho de podía. Magallanes. José Antonio Dodel, que tu vida es una vida de una pasión que nació en tu infancia con este libro de Sí, Charles Loomis.
y sí. que has seguido desarrollando durante toda la vida. ¿Dónde has investigado tú? ¿En qué archivo? Bueno, pues todos mis trabajos, la mayoría, pues es material del Archivo General de Indias. La mayoría. También en el Archivo Histórico Nacional, en el Instituto de Historia y Cultura Naval, también hay muchísimos El informes, Instituto de muchísimas Historia y Cultura relaciones. Naval es el que está en el Viso del Marqués, ¿no? Bueno, ahí tiene varias sedes. Hay Mm. una parte que está en el Viso del Marqués y otra parte que está en el Cuartel General de la Armada aquí en Madrid, en O sea, que Cibeles. has tenido suerte de que tenemos los mejores archivos del mundo. Sí, no, tenemos muy buenos archivos y muchísimo material digitalizado, y cuando no está digitalizado, pues te diriges al archivo, Y está tienes perfectamente ordenado. tienes un poco de paciencia y consigues que te saquen copia, o incluso, bueno, el Museo Naval tiene un archivo sensacional, y yo ahora que he estado trabajando en un libro para el año que viene dedicado a las expediciones en búsqueda de Australia, pues todos los memoriales de las expediciones de Fernández de Quirós, de Báez de Torres, pues los he encontrado en el Museo Naval. Y algunos, uno que me faltaba, que estaba en el Archivo Franciscano de Roma, Ujú. también lo he conseguido para publicarlo el año que viene. ¿Pero te has ido a Roma o has No, conseguido no, a hacerlo? través de contactos, porque me pilló el verano y bueno, y al final a través de un compañero que estaba en Roma, pudo acudir al archivo franciscano, y al final me pude sacar una copia digitalizada concretamente del archivo el memorial del padre Munilla, que la verdad es que los memoriales de los sacerdotes que van a las expediciones son extraordinarios, porque van incluso con mucha más precisión, porque se dedican a ver lo que Es pasa como un cada diario día. de bitácora, digamos, Sí, ¿no? sí, un cuaderno, exacto. Y vas siguiéndolo, puedes ir dibujando perfectamente todo el Qué itinerario. Son una maravilla, maravilla. qué Tienen un maravilla. conocimiento geográfico, científico, los religiosos, impresionante. Sí, 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 es verdad, sí. Pues es que, mira, yo hay una cosa, o sea, yo no he estudiado a los exploradores, pero sí que he estudiado un poquillo el tema de la Reconquista, o sea, porque Sí, hicieron un curso en el CEU hace 2 años o 3 sí, sobre la Reconquista y me llamó muchísimo la atención cómo era el tema de las repoblaciones, ¿no? Porque sí. parece que luego ese modelo fue el que reproducimos en América y Claro, gracias a eso pudimos hacer las exploraciones y tal, porque era una población que ya se dedicaba a eso, o sea, que estaba acostumbrada a eso, sí. Sí, conquistar, repoblar y luego y luego avanzar de nuevo y luego volver a sí. conquistar, volver a El repoblar. sistema, Era constante, ¿no? Y sí, eran eso lo libres, vemos además, que eso es muy importante, ¿eh? sí, eso lo vemos en la frontera del norte de Nueva España. Lo vemos, es el trinomio del asentamiento, que es pueblo, misión, presidio. Entonces, primero se forma ese presidio, que es el fuerte, donde están unas familias de soldados. Cuando se acercan luego los misioneros, forman la misión, empiezan a traer los indios pacificados que se establecen alrededor, y traen familias luego para establecerse alrededor del presidio. Y se forma, pues, pueblo, misión, presidio, y se forma el asentamiento. Otro a una jornada o 2 jornadas de distancia, y se crea un apoyo mutuo cubriendo una vía de comunicación. Y se van moviendo o se van incluso suprimiendo cuando la frontera va avanzando más hacia el norte. De hecho, a lo largo durante la Ilustración, José de Galvez pues hace unos estudios muy exhaustivos. Entonces, hay dos informes, que son de Pedro Rivera, que hace un informe de todos los presidios de la frontera, los recorre personalmente, y para poder acondicionarlos al terreno, poder gestionarlos mejor. Y luego está el itinerario el conde del Marqués de Rubí, que es el otro, y que hace un mapa precioso, del cual tengo yo una copia, hecho por un ingeniero, el Nicolás Lafora, y que se ve todo el mapa desde California hasta Florida, con todos los fuertes que se establecen tanto para prevenir el acceso de las tribus nómadas que atacaban a los asentamientos, como el movimiento de franceses o ingleses que intentaban llegar hasta el Golfo de México, hasta los asentamientos españoles. Las Pero ese tribus, es el no, movimiento las de tribus frontera, nómadas que es el eran los movimiento de comanches y frontera. los apaches, ¿no? Sí, sí, los que no los que vivían, sí, los nómadas que vivían sobre el terreno, porque los indios pueblos estaban Los yaquis, pacificados, ¿no? los yute también. Y bueno, pero bueno, luego ya, pero sí, lo que sí hay que decir, que ya a lo largo del siglo XVIII, con Juan de Anza, logra que se firme la paz entre todos ellos, porque él vence a Cuerno Verde,
y logra, no querían incluso hasta los que ganan, porque los yutes combaten con los españoles y los apaches vencen a los comanches, y lo que querían era derrotarlos, digamos, masacrarlos, pero no, Juan de Arce dice, no, no, vamos a hacer la paz, pero vamos a terminar todos amigos. Ah, o sea, Entonces, los apaches luchaban del lado de los españoles hubo, contra sí, los parte que comanches. lucharon y entonces lo que hace es que él, su propósito era sentarlos a todos y ponerlos en paz a todos y que todos fumaran la pipa de la paz. Y él lo consiguió. Y entonces por eso, Juan de pues Anza. Juan de Anza logró esa paz. De hecho, pues se pacificaron, se hispanizaron. Desgraciadamente, pues cuando los anglosajones van en su movimiento de este a oeste llegando, pues al final, pues digamos que los Los meten en, laminan. en las reservas bueno, y se acaba. De hecho, hay familias hispanas e indígenas que por no separarse, como los crean en la reserva, pues al final toda la familia se fue a la reserva y había muchos que no eran, digamos, indios de pura raza, pero que estaban casados y se fueron a la reserva. Y en las reservas pues terminaron muchos españoles porque no iban a dejar a sus familias. Matrimonios mixtos en un sentido o en el otro. Pero vamos, que vivían completamente en paz. Y los indios pueblo en Nuevo México, pues todos tenían su gobernador, que desde la administración española era considerado como un capitán y tenía su vara de mando, una vara de mando de oficial. Y de hecho en la actualidad el representante de los indios pueblo de Nuevo México lleva todas las varas de todos los pueblos y las lleva unidas Unas... con una cinta con la bandera española, la Anda, bandera qué española de Carlos gracioso. III. Entonces, bueno, pues Los que indios Pueblo Pueblo creo que hablan español todavía, ¿no? sí, Mm. con dificultad porque desde el año 1957 que llega la televisión a la zona, hubo Ya, claro. un objetivo total que fue el de considerar que el español era un idioma digamos, De descendientes, retrasados. de retrasados y acabaron con ello. Pero de hecho, hasta ese año, todo el mundo, yo tengo libros de escuela de Nuevo México de esa época y todo el mundo hablaba español. Y de hecho, pues yo hablo con gente que incluso practica la educación en casa y hablan español perfectamente. Ahora, Es hay curioso, uno, tú porque te leíste el libro de Charles Loomis así de pequeño y lo sabías, sí, pero yo no tenía ni idea y me quedé sorprendidísima cuando me enteré, gracias a María Elvira Rocabarea, ¿no? sí, El caso, por ejemplo, del indio Jerónimo, sí, que sí, hace poco ha estado por aquí su bisnieto, está en el sí, Círculo Cultural Hispanista de Madrid también y tal. sí, sí, Que el sí, indio Jerónimo se llamaba Jerónimo y yo no había caído nunca en pensarlo porque claro, estaba bautizado. Es que estaba claro, claro. bautizado y había nacido español, es decir, había nacido en Nueva España, ¿no? En España, sí, sí, Son una era serie de español. cosas que nadie nos ha contado, a ti sí, pero yo no sabía nada, ¿no? Sí, Me sí, sí, acuerdo una así vez es. que estando en la calle Alcalá, en una parada de autobús, dos señoras que eran de habla inglesa, Sí, eran americanas, o sea, norteamericanas, me sí, dijeron, hombre, no sé qué, dice, nosotros somos de San Diego. Y yo, sí, ah, qué bien, muy bien. ¿De San Diego? Yo no caía. sí, 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 pues sí, estupendo. Que la ciudad la fundaron los españoles, me sí, decían las sí, sí, pobres, ¿no? Es que es una claro, cosa como que nos han borrado la memoria, ¿no? No, sí, no, sí, sí. no caemos en la Tanto, cuenta de que Galveston, de que Florida, sí, de que sí, de todo, Nuevo México, de que sí, casi todo el territorio actual de Estados Unidos fue español. sí. Vamos, fue Claro, Nueva es España. que, por ejemplo, cuando hablamos de Florida, yo lo digo en algunas conferencias, el concepto de Florida de la época española no es la península de Florida. Mm. Hay un mapa hay un mapa de Alonso Santa Cruz que tú ves, dice que es la Florida y ves desde la desembocadura del Río Grande hasta el Washington actual, hasta la bahía Ujú. de Chesapeake, que era bahía de Santa María, Sí, sí, sí. donde estaba el asentamiento y la misión de Ajacán que allí Ujú. hubo un jefe indio cuyo hijo fue llevado a Nueva España y el virrey Velasco lo apadrinó en su bautismo y le puso Luis de Velasco al hijo del jefe indio. Era una costumbre, pues, darle tu propio nombre, como si fuera tu propio hijo. Lo que ocurre que cuando volvió a Jacán, él llevó con un grupo de sacerdotes, se le olvidó todo y al final, pues, masacraron a los 9 sacerdotes, Vaya, sí, hombre. y acabaron con ellos. Lo que pasa es que luego Pedro Menéndez de Avilés fue allí y los puso en su sitio. Claro, les hizo la guerra Una cosa que he leído hace poco es sí, que en época de Carlos IV, me parece que fue, estuvieron valorando si se iban o no se iban los españoles de la zona de California, porque ahí sí, no tenían, digamos, pues nada que hacer, es decir, no había nada que sacar, no había,
no era una tierra fértil para ellos, no, sí. en fin, no habían encontrado oro ni nada. Y estuvieron valorándolo y al final decidieron quedarse por poder evangelizar a los indios. ¿Tú eso lo Sí, has oído? eso, esa decisión fue no solamente ahí, también fue en Nuevo México. Nuevo México, el encontrar minas de plata se encontraron mucho más al norte y la encontraron luego los anglosajones, pero llegó un momento en el cual se valoró si era rentable o no era rentable el abandono. Incluso ya al final del primer mandato, el de Juan de Oñate, pero fue tal, cuando hizo hubo una investigación de cuántos nativos había convertidos, entonces el rey dijo que ponía sobrepeso eso y del dinero del real él pagaba los sacerdotes, pero no se abandonaba el territorio, a pesar de que fuera improductivo. Ya desde los Austrias eso ocurrió en varios sitios. Se valoraba por encima de todo el nivel de evangelización antes que abandonar el territorio. Y eso ocurrió, pero en Florida digo, en California fue menos porque allí se llevó muchísimo ganado, se enseñó la ganadería, aunque hoy se denigre, se dijo que se aculturizó a las tribus y con las vacas destrozaron la ecología. Bueno, pues nada, sí, todo lo hicimos mal, porque al Todo final mal, sí. todo es Y no valoramos mal. llevamos vacas mal y si las llevamos Sí, también. y luego hasta el mestizaje lo vean como mal. Se mestizaron y entonces acabaron con la cultura indígena. Ya. Yo No solo como lo decir, ellos, que acabaron con los indios en sí, ¿no? claro, yo solo lo he oído hablar de algún antropólogo y digo, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? España, entonces no había que incluso haberle llevado la vacuna, cuando se llevó la realización de la vacuna, porque unos cuantos años antes, en Fort Pitt, pues lo que se hizo fue repartir mantas infectadas en la famosa guerra de Pontiac, se les mandó y sí, claro, decían que había que acabar con esa raza execrable. Entonces se repartieron mantas infectadas de viruela y murieron por miles los nativos. En España, posteriormente, cuando se descubrió la vacuna, hizo todo lo contrario, podía haber dicho Carlos IV. Bueno, pues ya dado que se están emancipando, pues ¿para qué voy a invertir en llevar vacuna? Pues no, lejos de eso, como su propia familia o ha tenido alguna hija que tuvo la viruela, pues dijo, pues vamos a organizar esta expedición. Y de hecho, pues cuando llamó a Jenner se quedó boquiabierto, lo mismo que Humboldt, y dijeron que eso es la mayor, digamos, expedición humanitaria de la historia. El Ujú. coger e ir a unos territorios que ya se iban a abandonar la corona, pero les llevó la vacuna de norte a sur, las llevó a Asia, las llevó a China, incluso de Hasta donde regreso pudieron llegar, sí, sí, o sea, lo Sí, sí, alargaron incluso incluso de todo lo que regreso pudieron. pararon en Santa Elena, que era inglés, y los ingleses dijeron, estos tíos nos van a envenenar, no, no, se negaron, pero cuando el doctor les explicó de qué se trataba, pues al final se dejaron vacunar. Mm. O sea, Antonia, pues nada, genial. Me parece que tienes un objetivo en la vida maravilloso, que tienes unos Sí, libros estupendos, que estoy deseando leer este nuevo de Coronado y claro, Oñate, ¿no? Oñate, Y bueno, y que te invitamos, porque el sí, Círculo Cultural Hispanista de Madrid ya somos legales, ya tenemos sí, acceso a una serie de recursos. Entonces, este año vamos a hacer un cineforum muy con bien, varios, vamos a hacer como 4 cineforums del estilo de la clave, que se va sí, a llamar Enclave Hispánica. sí, En el Centro Cultural Galileo, vamos a ver si nos aceptan las propuestas. Estás sí, invitado, por supuesto, muy bien, encantado, a los debates en función de los temas que vayamos a coger. muy bien, pues Seguro que más de encantado, uno te va a interesar. muy ¿De bien, acuerdo? seguro, Pues muchísimas nada, gracias. muchísimas gracias a ti y que Gracias, tengas mucho éxito con el libro y con los que saques a continuación, claro. gracias a vosotros, un placer. Bueno, Buenas noches, buenas noches. hasta luego, Aquí, finalizar. Hasta luego. hasta luego.